En realidad, la etapa en la que nos encontramos es precisamente en una recta final, ¿verdad? En una recta final que es de análisis sobre todo de los antecedentes para poder empezar a tomar decisiones ya puntuales como Junta Proponente. Ya se hicieron las audiencias de descargo respectivas para las denuncias que fueron presentadas por personas naturales y jurídicas ante la Junta Proponente, pero también entonces se llamó a cada uno de los aspirantes que tenían alguna denuncia en el Ministerio Público para que nos pudieran ampliar esa información, porque el Ministerio Público solamente nos mandó un cuadro con las denuncias que cada uno tenía, más no un tema o si estaban en investigación o si estaba cerrada, pero no una ampliación de esa información. Entonces tuvimos que llamar a las personas que estaban denunciadas en el Ministerio Público, algunas ni estaban enteradas de que tenían denuncias, fueron a averiguar y entonces nos dieron alguna explicación que en su mayoría son por sus funciones como operadores de justicia. Esta información entonces ya fue ampliada hacia la Junta Proponente y de ahí lo que nos queda es una parte logística en la Junta Proponente para ponernos al día con toda la información que le debemos al público para poder subirla al portal de transparencia, así como también entonces información que nosotros necesitamos de manera ordenada y adjuntada para poder analizar ese proceso, ¿verdad? ¿Y cuándo estarían listos ya para nominar los 5? En la Junta no hemos hablado de ninguna fecha particular, solo sabemos que tenemos entonces pendiente una reunión que podría ser una sola, por así decirlo, una reunión, si así lo decidiera la Junta Proponente, una reunión para poder finalizar con el tema de las audiencias de descargo, otra reunión para poder entonces analizar, conocer entonces los resultados de las pruebas de confianza y todos los antecedentes personales, es prácticamente volver a empezar sobre toda la información que nos han brindado cada uno de los aspirantes para poder entonces reunirnos otra vez y hacer el informe y el análisis final de esa nómina. Entonces todavía no tenemos una fecha establecida, la Junta Proponente como tal por lo menos no ha hablado una fecha que podamos enviar la nómina al Congreso. Abogada, ¿qué criterios están utilizando o va a utilizar la Junta de Proponentes para eliminar aquellos candidatos que han sido denunciados? Bueno, la verdad es que no hemos hablado de eliminar en esta etapa, ¿verdad? La verdad es que ya las personas que han sido denunciadas ya fueron escuchadas, las audiencias de ese descargo entonces se va a hacer el cierre de tal audiencia y se va entonces a emitir una resolución por parte de la Junta Proponente. Después de esa resolución prácticamente nos vamos a reunir para hacer pruebas de confianza, entonces yo realmente que no creo que vayamos a dar un listado de otro filtro, ¿verdad? Sino que más bien entregar a la población en general la nómina final que se va a ser enviada al Congreso Nacional. Llamó la atención que volvieran con las audiencias de descargo, si habían terminado, ¿verdad? En realidad no sé si podríamos llamar las audiencias de descargo esta segunda parte, ¿verdad? Sino que ampliar la información entonces que el Ministerio Público nos había brindado en su momento, pero que no teníamos mayor conocimiento sobre esas denuncias que estaban interpuestas en el Ministerio Público. Era más un tema de que nos ampliara información, de escuchar a las partes para no cometer errores entonces y no cumplir ese debido proceso o ese principio de inocencia que está establecido en la Constitución de la República. La próxima semana no es seguro de que vayan a enviar la nómina de 5 al No, Congreso. la verdad que no, todavía no tenemos definido qué día en realidad lo vamos a entregar. Sería irresponsable de mi parte decir en tal fecha vamos a entregar la nómina porque realmente no se ha decidido desde la Junta Proponente, sino que estamos trabajando en vista de la marcha. El calendario que ya se había establecido en la Junta pues ya está retrasado y la verdad es que también dijimos que en ningún momento íbamos a correr a través de ese calendario, sino que íbamos a tomarnos el tiempo necesario para tratar de no cometer errores en este proceso. ¿De confianza tienen los resultados ya? Entiendo yo que ya llegaron a Secretaría de la Junta Proponente, más sin embargo no las hemos visto tal cual, sino que hasta la próxima vez que nos reunamos. ¿Y hay de cierto, abogada, que la ampliación de esta audiencia de descargo fue a solicitud de cooperantes internacionales, en el caso específico de la Unión Europea? No, eso es falso. ¿O del G16? No, eso es totalmente falso, eso es realmente una resolución que sale de la misma Junta Proponente, es un tema de que no habíamos considerado las denuncias que estaban en el Ministerio Público
y más bien el CONADE nos recordó precisamente ese tema y entonces poder llamarlos para no cometer errores y decir entonces estos no porque están iniciados en el Ministerio Público sin tener la información requerida. Se le solicitó ampliación de información al Ministerio Público, sin embargo dijeron que ellos podrían cometer algún delito en remitirnos esa información y entonces por eso nos vimos en la necesidad de llamar a los aspirantes. Bien. Pero presiones de la cooperación no hemos tenido, presiones de ningún sector hasta la fecha no se ha tenido hacia la Junta Proponente. ¿Y esas denuncias son tan relevantes para descalificar a una persona? Esa sí no lo podría contestar en este momento. Abogada, la Constitución de la República ya establece que toda persona tiene derecho a la defensa y muchos han sido denunciados por llevar casos de personas que se les supone responsables de vinculación con el narcotráfico y crimen organizado. Estos son requisitos que ustedes van a considerar para no considerarlos en cuentas, meterlos dentro de los 5. Bueno, son parte de esos principios y de esos criterios de idoneidad, pero sobre todo de solvencia moral, ¿verdad? Entonces eso ya es una decisión de manera que tiene que ser de la Junta Proponente tal cual, y eso tendríamos que esperar los resultados entonces de lo que enunciamos como Junta Proponente de manera conjunta. Bueno, la verdad es que ya hay muchos rumores, ¿verdad? Decían que la Junta iba a entregar toda la nómina antes del 6 de junio, por ejemplo, antes de que ellos se retiraran al Congreso. Se dice que ya son 2 personas particulares las que están dentro de esa nómina y que esos son las que van a ser electos en el Congreso Nacional. La verdad es que la Junta Proponente no ha tenido ninguna presión por parte de diferentes sectores. Hemos estado trabajando de la forma más transparente, tratando de rendir cuentas a la población y realmente yo no puedo decir que la Junta está defendiendo ningún candidato tal cual. Por lo menos de mi parte, yo no he escuchado a nadie de la Junta defendiendo personas particulares, sino que estamos tratando de escoger a los más independientes y a las personas más transparentes en estos procesos. El artículo 20 de la Ley del Ministerio Público habla de las prohibiciones y de quienes no pueden ser candidatos. Y menciona dentro de sus artículos allí que del Procurador General de la República. ¿Cómo ustedes han tratado este tema? Bueno, en realidad no habla del procurador, habla de el cónyuge, del cuarto grado de consanguinidad, del segundo de afinidad, en el tema de los procuradores generales, magistrados, presidente del Congreso Nacional, fuerzas de las ramas militares, por ejemplo, en este caso del Estado Mayor Conjunto por su derogación, el tema de probidad también habla, y entonces no está establecido. Al final lo que creímos como Junta era que el pensamiento del legislador en su momento era que el procurador y el fiscal general no tuvieran un nexo de manera directa que pudiera entonces afectar las decisiones. Sin embargo, no tendría algún conexo entonces entre la Procuraduría o una afinidad o una consanguinidad entre la Procuraduría y la Fiscalía, y por eso entonces no se deshabilitó al actual procurador. Es decir, él está habilitado. Todavía